escuchando? Vuelvo a repetir, hemos hecho de la iglesia, ¿se acuerdan de ese viejo show del panzón aquel, el sábado gigante? Todavía vive. Eso no es una iglesia. Ahora, dentro de la iglesia hay un momento para eso. Hay un momento para el concierto, hay un momento para la congregación, el servicio general. Pero una iglesia, escrituralmente hablando, debería ser mucho más que eso. Vemos eso en el libro de los Hechos. Vemos una iglesia en Jerusalén que proveía comida para las viudas. Amén. Y Pablo mismo le dice a Timoteo era el pastor en Éfeso, hablando del registro de viudas, es decir, que cada iglesia tenía su registro de viudas, que literalmente la iglesia los mantenía. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Es decir, que la iglesia, el orden de Dios, quizás no lo vemos ya de esta manera porque hay muchas cosas que lo hemos exteriorizado, le hemos dicho a los políticos que lo hagan, pero el orden de Dios es que la iglesia sea autosuficiente. Dice la Biblia de Dios en el libro de Hechos, y no había ni siquiera un necesitado entre ellos. Y eso sin necesidad de partidos políticos, eso sin necesidad de una revolución, sino que era el poder de ¿qué? Del Evangelio. Entonces necesitamos una propiedad, más que un templo, una propiedad, una inmensa propiedad donde podamos, como le digo, tener nuestro propio, sí, claro, el templo donde podemos reunirnos, pero también, digamos, un salón para fiestas. Cuando dicen amén al Señor, hay muchos padres de familia aquí que yo creo que ya pronto tienen que ir ahorrando para las quinceañeras de sus hijas, ¿verdad? Ahí está José, Iván, Edwin, ¿verdad? Un buen salón para todas esas actividades. Igual, si usted cumple años, si su hijo cumple años, etcétera, ¿verdad? Un parque recreacional. ¿Amén? Sí, un parque recreacional. Qué lindo un domingo, mire, qué lindo sería. Ya se viene el calorcito. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el calor que se está viniendo? Yo ya estoy emocionado, ya estoy con ganas de irme a la playa, pero sé que todavía está fría las aguas, ¿no? Aunque siempre están frías en Nueva York las aguas. Pero qué lindo sería, ¿verdad? Digamos, después de una buena cantada aquí, una buena predicada, después nos vamos al parque a jugar fútbol los hermanos de la iglesia. ¿Ven? Entonces, ¿y eso qué hace? Eso construye el sentido de comunidad. Más que una empresa o un show, construye un sentido de pertenencia, de que yo pertenezco a una comunidad. Y eso es lo que queremos hacer. Vuelvo a repetir, ahorita los recursos nos faltan, estamos como ese muchacho, solo 5 panes y 2 pececillos tenemos. Pero estamos en las manos del gran creador de los cielos y la tierra, el verbo hecho carne, quien dice que agarró esos 5 panes y 2 peces, los bendijo y los partió y fueron suficientes para una multitud de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Tengo gran fe. Dile que está a tu lado, ¿tienes fe? A ver, pregúntale, ¿tienes fe? Yo tengo gran fe. Tengo gran fe y tenemos que unirnos en fe, bastante fe. Déjame ver aquí. Gracias, Lord. Gracias. Le damos gracias a Dios. El año pasado cumplimos varios proyectos y yo creo que fueron como peldaños pequeños para ahora sí graduarnos a esto. Aquí tenemos un sonido tremendo y más bien este sonido ya no es útil porque este sonido es suficiente para un teatro grande. Tuvimos muchas cosas que hicimos y bueno, le damos gracias a Dios que Dios ha sido fiel en todo. Quisiera hoy hablarles acerca de una parábola. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Déjenme tomar un poquito de esto. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 25, cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a leer primero la parábola entera y después entro a la descripción de la parábola. Mateo capítulo 25, vamos a ver esta parábola de las 10 vírgenes. Comenzando del versículo 1 hasta el versículo 13, vamos hoy a hablar acerca de esta hermosa parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando tengan, pónganse de pie en honor a la palabra. A ver, versículos del 1 al 13, lo tenemos en la pantalla, Alfonso, ahí, para Mateo capítulo 25. Dice así la palabra de Dios.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué? Y 5 eran insensatas. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga conmigo, y tardándose el esposo. Ay, 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 Jesús, ¿por qué te has tardado? Pero bueno, y tardándose el esposo, cabecearon todas, tanto las insensatas como las sabias, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, y como en el diluvio de Noé, cuando cerró la puerta, ya nadie más la puede abrir. 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor. ¿Cómo es que le llaman las vírgenes al esposo? Señor, Señor. Recuerdan las palabras de Jesús cuando dije: y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor. Dice: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, ha de venir. ¿Cuánto dicen amén? Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Qué lindo. Hace casi 2000 años Jesús habló la parábola de las 10 vírgenes, como acabamos de leer. Para muchos es una pequeña y agradable historia bíblica sobre lámparas, aceite y cómo prepararse para una boda. Sin embargo, la parábola es en realidad una advertencia sobre las condiciones que existirán en la iglesia en los tiempos finales. Es un diagnóstico de los tiempos finales, y hablamos un poquito acerca de eso el domingo pasado. No sé si se acuerdan de eso, de que en los tiempos finales, ¿se acuerdan que la avaricia, que es la raíz de todos los males, en los tiempos finales ese vicio será alabado como virtud? Una de las cosas que caracteriza a los tiempos finales es que la avaricia, el deseo desmedido por dinero, se vuelve algo noble y virtuoso. Y esta parábola también es un diagnóstico, nos deja ver de manera indirecta las condiciones de estos tiempos finales. La audiencia objetiva es la generación que verá el regreso de Jesucristo mismo. La parábola está relacionada con las profecías acerca de los últimos días que van a suceder hoy. Es decir, si usted ve el contexto, capítulo 24, antes de este capítulo, es cuando Jesús habla acerca de las señales antes del fin. Por ejemplo, esas famosas frases cuando dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Y temblores y hambrunas. Es decir, está dentro de este gran pasaje hablando de los tiempos finales. Pero ¿cómo se relaciona la parábola con nosotros hoy, aquí que estamos vivos? Usted que está ahí sentado, trabajando día a día, teniendo sueños. A menudo se asume que Cristo habló en parábolas. Tenemos que identificar esto acerca de las parábolas. Cuando se asumen muchos que cuando Cristo habló en parábolas, lo hizo para aclarar el significado de sus enseñanzas. Sin embargo, las Escrituras más bien nos dicen lo contrario. Jesús habló en las parábolas para que la mayoría no entienda. Amén. Esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 13, cuando le dice a los discípulos: a vosotros les digo las cosas claramente, pero a ellos les hablo en parábolas, para que oyendo no entiendan, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender que las parábolas en sí pueden contener muchos secretos y muchas cosas que tenemos que nosotros ahondar, pero no las podemos ahondar sino por el Espíritu Santo, que revela todas las cosas. La Biblia indica que Dios ha escondido la verdadera comprensión de las Escrituras del mundo, pero Él revela esa información secreta, vital, a nosotros, su iglesia, por medio de su Espíritu. ¿Cuánto dicen al Señor?
mas vosotros tenéis la mente de Cristo, según de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, y nos dice que el hombre espiritual, es decir, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, puede juzgar todas las cosas, tanto las terrenales como las espirituales, porque de hecho, Pablo más adelante en esa misma carta nos dice que nosotros, la iglesia, hemos sido dotados con tanta autoridad que en los tiempos finales, cuando Cristo vuelva, hasta los mismos ángeles, nosotros, es decir, la iglesia, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Increíble. ¿Cuánto dicen amén al Señor por eso? Yo sé que algunos de ustedes se sienten como totalmente alienados de esto, ¿verdad? Con costo pagamos la renta y yo, ¿verdad? Con tanta autoridad. Pero quiero dejarles saber que esta es la herencia que nos espera a los que estamos en Cristo. Esta es la autoridad que nos espera a los que estamos en Cristo. Por eso, apasionadamente deberíamos añorar y anhelar el regreso de Cristo. Obviamente, quizás no se nos dice mucho esto, pero es importante entenderlo. Aquellos que estén dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios buscarán y entenderán el verdadero significado de las Escrituras como de esta parábola. ¿Qué podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes? Número 1, consideremos quiénes son las 10 vírgenes. Hablemos de su carácter, hablemos de las vírgenes en sí. La parábola muestra a 10 vírgenes que salen al encuentro del novio. El novio es ¿quién? Jesucristo, que ha prometido que regresará. Cuando Jesús asciende a los cielos, dice la palabra del Señor que aparecieron unos ángeles y dijeron a los discípulos: así como lo habéis visto ascender en las nubes, también los volveréis a ver descender en las nubes. Entonces estamos esperando a Jesucristo. Esto es una promesa que el mismo Jesús nos prometió. Muchos estudiosos de la Biblia, cuando tratan de escribir a las 10 vírgenes, sencillamente hablan de la comunidad cristiana expectante, es decir, la iglesia cristiana en general. Muchos de los que hoy se llaman cristianos ciertamente esperan el regreso del Mesías. Sin embargo, según la parábola, por lo menos un 50% no va a participar de esa venida. ¿Están entendiendo eso, verdad? Es decir, que por lo menos la mitad, todos están esperando de alguna u otra manera, pero solo 5 de ellas realmente disfrutaron de su venida. Entonces esto significa que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de la comunidad cristiana, aunque aparenta ser parte de la misma comunidad, no todos son de Cristo. No todos son de Cristo. Entonces, y si hablamos técnicamente nada más, así, pues números reales nada más, tenemos 2 parábolas para guiarnos, para saber que realmente ni siquiera es la mayoría que se salvará. Por ejemplo, esta parábola es un poco benevolente, nos dice que 5 de 10, es decir, un 50%, pero la otra parábola que Jesús dijo que es la más importante de todas, y con ella podemos entender todas las demás parábolas, del sembrador, son un 25%, ¿se acuerdan? Porque un 25% cae en el camino, otro en las piedras, otro en las espinas, y solo un 25%, una cuarta parte, cae en buen camino. Entonces dile que está a tu lado: eres de buen camino, ¿verdad? Eres del 25%, o eres de este 50%. Muchos cristianos están esperando el regreso de Cristo. Realmente al final no recibirán las promesas que están anticipando, como Jesús mismo demuestra en el libro de Mateo cuando termina su sermón del monte, que muchos me llamarán aquel día: Señor, Señor, no hicimos X cosa por ti, y yo le responderé: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sencillamente, ¿por qué? Porque no aprendieron las lecciones importantes contenidas no solo en esta parábola, sino en todas las escrituras por vía del Espíritu Santo. Se nos dice que 5 de las vírgenes eran ¿qué? Sabias, sensatas, y otras 5 eran insensatas, necias, tontas. ¿Qué significa ser sabio o insensato? ¿Cómo define la Biblia estos términos? Porque el mundo tiene su forma de definir, ¿verdad?, estos términos. Pero en cuanto a la Biblia, ¿qué significa ser sabio y qué significa ser insensato? ¿En qué cae? Y esto es importante. ¿En qué categoría yo me encuentro? ¿En qué categoría tú te encuentras? Jesús mismo da una definición y explica que los sabios o los sensatos son aquellos que no solamente escuchan sus enseñanzas, sino que después de escucharlas, las viven, las ponen en práctica. Dice
¿A quién compararé? Al hombre que me escucha y pone en práctica todo mío. Al hombre que prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces el sabio no solo es oidor de la palabra de Dios, sino también hacedor. Dile que está a tu lado. Sí, no solo oidor, sino hacedor también, ¿verdad? Santiago nos vuelve a reiterar esto. No solo seamos oidores o olvidadizos, sino que también seamos hacedores de la palabra. Jesús define a una persona tonta como alguien que le escucha, pero no pone en práctica lo que escucha. Las personas necias inventan 1000 razones y excusas por las que para tratar de anular, tratar de esquivarse los mandamientos y las instrucciones incluidas en las escrituras de 1000 maneras, tratando de justificar y diciendo es que ya no se aplican a nosotros. Entonces esto es bien importante. Jesús fue bien claro y lo termina en ese hermoso sermón del monte, tremenda, la constitución cristiana, le podemos llamar, cuando él dice, el hombre sensato es el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Así igual, el hombre insensato es aquel que me escuchó y no las pone. Y es semejante a quién? Al hombre que edificó su casa sobre la arena. Ahora podemos hablar, y normalmente el hombre carnal tiende a hacer esto, siempre lo relaciona todo con lo material. Entonces pensamos, me está yendo mal económicamente por X cosas, pero lo que Jesús realmente está hablando allí es de que en el juicio final, cuando venga la ira de Dios, todo lo que construiste a través de tu larga vida quedará expuesto al fuego de Dios, que más adelante vamos a ver qué significa esto. El libro de Proverbios también en el Antiguo Testamento proporciona definiciones adicionales. Una persona sabia, es decir, sensata, como estas 5 mujeres sensatas, teme desobedecer la palabra de Dios, que esto es el principio de sabiduría. El principio de sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios es, sino más que el miedo o el temor a desobedecer la palabra de Dios, como José le dijo a la mujer de Potifar, jamás yo me atrevería a pecar contra Dios. Eso es lo que es el temor de Dios. Hay un deseo, hay un anhelo por tratar de ser fieles a los mandamientos de Dios. La sabiduría y la comprensión es importante en este sentido, pero los necios desprecian la corrección y la instrucción. Primera Proverbios capítulo 1, versículo 7, no tienen que buscar. Los necios no están dispuestos a esforzarse para obtener estas importantes instrucciones. Para ellos echan de menos la instrucción. Una persona sabia busca consejo, escucha la corrección, Proverbios capítulo 10, versículo 8, pero los necios ignoran el consejo y más bien hasta se resienten cuando son corregidos. Proverbios capítulo 14, versículo 16. Un necio reacciona ante situaciones con ira inmediata, pero una persona sabia ignora los insultos y ejerce el autocontrol, Proverbios capítulo 12, versículo 16. A los ojos de los necios, ellos siempre tienen la razón, están convencidos completamente de sus opiniones y no los puedes corregir porque, como dicen los mismos Proverbios 12, 15, 28 y 26, no corrijas al necio porque te lo harás enemigo. Hasta la Biblia misma no dice eso, ¿verdad? No corrijas al necio porque te lo harás enemigo. Entonces, ¿verdad? Para aquellos, ¿verdad? Dile que no tires las perlas en los cerdos, dile, a ver. No estamos hablando de usted, obviamente, ¿verdad? A usted les gusta que los exhorten, por eso que vienen a la iglesia. Y de todas estas. Pero un necio no tolera eso, sino que más bien lo irrita, lo incomoda. El sabio escucha al sabio, el sabio escucha la corrección, la instrucción, escucha la crítica, reflexiona sobre estas cosas. Una persona sabia mira hacia adelante y anticipa además también los problemas, y no solo los problemas, sino que también se anticipa a dónde conducirá sus decisiones y sus acciones. Es una persona que se previene, es una persona que piensa, ok, si yo tomo esta decisión hoy, ¿qué me va a traer mañana? No así el necio, que dice la Biblia que no se percata del daño futuro. El sabio se esfuerza por evitar los errores, pero los necios no anticipan las consecuencias de sus acciones y por lo tanto terminan problemas repetidamente, ¿verdad? Como dice ese viejo canto del no hermano tropezando sobre la misma piedra, ¿verdad?
Eso es un necio, eso es un necio. Si has tropezado con la misma piedra 7 veces y has venido a la iglesia por 20 veces, chequéate. Examínate. No llegamos a la perfección en esta tierra mientras estemos en estos cuerpos tan imperfectos como lo son, pero sí maduramos, sí nos fortalecemos, sí nos graduamos, sí alcanzamos nuevas medidas de gracia y de fuerza espiritual. Esto es importante y cualquier persona que tiene tiempo en el Evangelio le puede corroborar esto. Además, las Escrituras también lo corroboran. No solo eso, sino que también otra cosa que define o que distingue el necio del sabio es de que el necio no sabe escoger buenas amistades, el sabio sí. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículo 20, el que camina con sabios será sabios, pero el compañero de los necios será destruido. Este es el mismo mensaje que nos deja saber el apóstol Pablo en su primera carta a Corintios, donde dice, no se dejen engañar, como dice el dicho, el que se junta con malas amistades, sus buenas costumbres se corrompen. Reina Valera lo dice diferente, Reina Valera lo dice, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Pero el necio se cree Superman y él dice, no, yo puedo estar en medio de estos necios y yo seré el superhéroe de ellos, ¿verdad? Y al final termina siendo el más necio de ellos. Entonces, estas cosas, tanto como Jesús nos lo muestra, como también el proverbista nos lo muestra, nos dejan saber la diferencia entre un necio y un sabio. La lección de esta parte de la parábola es alertar a la categoría en la que nosotros o nuestras acciones nos ubican. Y aquí es bien importante. Las intenciones son importantes, pero lo más importante son las acciones. Escúchenme una cosa, es bien importante. Nosotros tratamos de idealizar tanto los sentimientos que se nos olvida que ante Dios es importante el corazón, pero también es importante nuestras acciones. Y nuestras acciones tienen que estar orientadas en la palabra de Dios. Podemos decir, pero es que yo, Señor, te amo, pero es que, Señor, yo tengo las mejores intenciones, es que, Señor, yo quiero servirte. Pero si nuestras acciones dicen otra cosa, serán nuestras acciones que nos hunden en el infierno. Es importante que nosotros entendamos. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Jesús mismo nos dio la parábola, se me viene a la mente esa parábola. ¿Se acuerdan cuando dice que Jesús nos explica una parábola de un padre que tenía 2 hermanos? Le dijo a un hermano, ve y hazme qué hacer. ¿Y qué le dijo el hermano? ¿Qué le dijo el hijo? Claro, padre, claro. ¿Verdad? Parece como mucho cristiano. Sí, aleluya. Envíame a mí. Y al final, ¿qué pasó? No lo hizo. Pudo ser que se lo olvidó, pudo ser que realmente no quería, pudo ser que los amigos le invitaron para ir al cine, pero al final no lo hizo. El mismo padre le dijo al otro hermano que hiciera la misma cosa. ¿Y cómo reaccionó ese hijo? ¡Ay, no! Tú siempre me mandas. No quiero hacer eso. Pero al final, remordido por la conciencia, dice que el hijo ¿qué? Va y hace, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién es el justo? El que hizo la voluntad. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿Verdad? Entonces eso es bien importante. No nos volvamos tan idealistas que, no, es que Dios conoce mi corazón. ¿Cómo están tus obras? Dios conoce mi corazón. Bien importante. Dios las acciones es realmente las que determinan dónde estamos ubicados, si somos las 5 vírgenes sabias o las 5 vírgenes insensatas. Estamos buscando ser guiados por el Espíritu de Dios y seguir sus instrucciones reveladas en las Escrituras, o estamos continuamente buscando un camino alrededor de las Escrituras para que podamos hacer lo nuestro. Esto es bien importante. Dios ya dio el manual de instrucción. Esta es la palabra revelada, más segura que cualquier otra palabra. Cuando dice el Señor, que es la palabra de Dios, desde el Génesis a Apocalipsis. Y si hay algo que más Satanás ha tratado de atacar estos últimos 250 años, aún antes del despilfarro que vemos en modos generales, morales, pero realmente todo comenzó cuando tocaron la infalibilidad de las Escrituras. Teóricos hace 200 años cuando dijeron, no, la Escritura se tiene que leer de una manera un poquito más interpretativa, un poquito más flexible,
Sí, las escrituras, Dios las inspiró por su espíritu, pero no podemos tomarlo así muy literal. Tenemos que darle un sentido más culturalmente moderno, presente, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Al final terminan negando esa regla primordial, que es que la palabra de Dios es infalible, no está errada, no está equivocada, es segura. Como Dios mismo la inspiró por medio de sus profetas y por medio de sus apóstoles, palabra revelada. Entonces tenemos que confiar en la palabra revelada aún antes de nuestros propios prejuicios, porque todos tenemos prejuicios. Entonces, bien importante. Entonces, y esto es lo que define, ¿verdad? El sabio anda deseoso para conocer más de la palabra de Dios. A veces hasta le produce congoja porque siente como que, Dios mío, que no estoy aprendiendo lo suficiente, que estoy mal. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. El necio, estos pastores tan locos, no saben lo que dicen. Yo tengo la verdad y nunca leo la Biblia. Es bien importante que nosotros diferenciemos. La palabra indica que por lo menos, como les dije anteriormente, el 50% de los que se consideran miembros de la iglesia de Dios, no solo estoy hablando de Adonai, sino de la iglesia de Dios universal, podrían estar tomando decisiones necias que los descalifican de esa boda. Eso debería ser una advertencia para nosotros a medida que nos acercamos a los tiempos finales. Esto es lo primero, esta categoría y esta diferenciación entre vírgenes y entre sabias y sensatas. La segunda cosa que podemos ver aquí y que nos llama la atención es que las sabias tenían ¿qué? Aceite, y las insensatas tenían solamente la lámpara vacía. Ambas tenían lámparas. Es decir, ambas profesaban el evangelio, pero solo 5 tenían aceite y 5 sus lámparas estaban vacías. La palabra indica que las vírgenes insensatas no tomaron aceite para sus lámparas, pero que las sabias tomaron un suministro adicional de aceite mientras esperaban a que llegara el novio. Los comentaristas bíblicos ofrecen varias explicaciones, teorías, interpretaciones sobre qué es lo que simboliza el aceite. Algunos dicen la gracia, otros dicen es las buenas obras, etc. Pero la Biblia misma indica que el aceite, a través de las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dice amén? Cuando Saúl y David fueron elegidos como reyes de Israel, Samuel los ungió con aceite, y dice las Escrituras, 1 Samuel 10, 1 al 6 y 16 al 13, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre ellos. La Biblia dice claramente que si queremos estar en el reino de Dios, debemos también producir frutos del Espíritu. Esto lo dice en Mateo 3, 8, Juan 15, y en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, enumera los frutos del Espíritu. A ver, algunos se lo saben aquí, yo creo como también yo estoy un poquito empolvado. ¿Cuáles son los 9 frutos que menciona Gálatas? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, fe, paciencia. 2 más, ¿qué me faltan, man? Amor, benevolencia, amor, ya lo dije, templanza, ¿ah? Benignidad, amor, bondad. Yo creo que no hay. Gozo lo hicimos también. Algo. Nos agarramos un 90. Un 90. Gálatas 5, 26 al 26 numera estos frutos del Espíritu que Dios quiere que nosotros produzcamos en abundancia. Juan nos habla de que Jesús dice que yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que en mí está lleva ¿qué? Fruto. ¿Y qué es lo que va a hacer mi Padre? ¿Recuerdan qué es lo que va a hacer con el pámpano? Le va a dar un trofeo, ¿verdad? ¡Ay, pámpano! Mire, qué lindo. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a limpiar más, es decir, lo va a santificar más. Y ese proceso duele, ¿verdad? Esa limpieza de Dios duele. Nos va a limpiar más para que llevemos ¿qué? Más frutos. Y las ramas que no llevan frutos, ¿qué va a hacer el Señor? Las va a podar. Los va a cortar. Entonces está la voluntad de Dios. Que nosotros seamos fructuosos, llenos de los frutos del Espíritu Santo. Esto incluye el amor, ¿verdad? La alegría, el gozo, la paz, ya lo mencionamos, la paciencia, la fidelidad, el autocontrol, y no solo en Gálatas, sino que también a través del Nuevo Testamento se habla de diversos frutos del Espíritu Santo.
Por ejemplo, otros frutos prominentes del Espíritu de Dios incluyen la fuerza de convicción y también una mente sana y un carácter valiente, según de Timoteo 1:7, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y Poder, dominio amor, propio. ¿qué? Dominio propio. Y todo esto es suministrado a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que nos regenera. Es el Espíritu Santo el que nos revela el conocimiento verdadero del Evangelio. Muchos tienen lámparas, pero sus lámparas están vacías. Tienen un esqueleto muerto. Tienen un evangelio que aparentemente son sepulcros, como dijo, ¿verdad? Y quizás la expresión es un poco fuerte, pero son sepulcros banqueados. Parece que son, pero realmente no tienen profundidad. Aquellos que carecen de estos frutos se vuelven impacientes, no escucharán las amonestaciones, se centran en sí mismos. Lo vimos el domingo pasado, son avaros, son egoístas, piensan en sí, se vuelven infructuosos y eventualmente abandonan su fe, comprometen sus convicciones y no pueden discernir la verdad del error. Permiten que ese suministro de aceite se agote. El Espíritu de Dios, y dije esto de una manera deliberada, ¿verdad? Y vuelvo a repetir eso, permite que el suministro de aceite de Dios se agote. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es una cualidad muy dinámica. It ebbs and flows, fluye y refluye de diferentes grados en nuestras vidas, según cómo lo cuidemos y lo incentivemos. Escúchenme, esto es bien importante porque aquí, y no quiero entrar en una disputa teológica, obviamente aquí esto hasta que Cristo no venga no lo va a resolucionar, el eterno conflicto entre arminianos y calvinistas. No quiero entrar en eso, pero yo sí quiero dejarles saber que la Biblia misma nos dice a nosotros que ese depósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese aceite, nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que incentivarlo. Nosotros tenemos que, como una matita, como una flor, como un jardín delicado, tenemos que nosotros cuidar que ese aceite no se agote, se consuma. Bien importante, veamos. Esta es la razón por la cual Pablo amonesta a Timoteo a que ¿qué? Aviva el fuego. Aviva el don. Dile que está a tu lado. Aviva en la llama. Vamos, dile, aviva. Ponle aceite a la lámpara, dile, vamos. Si ya las cosas del Señor no te están llamando la atención, si venir a la iglesia ya te aburre, si escuchar alabanza ya no te emociona, si no, ahora lo que quieres es reggaetón en el radio, dile que está a tu lado, avívala, dile. No, pero dile. Miren, no se rían, hermano, yo sé que a muchos le ha pasado. Aviva la llama, porque de repente tienes lámpara, es decir, tienes el conocimiento de Jesús, vas a la iglesia, pero la lámpara está sin aceite. Pablo le dice esto a Timoteo, pastor de Éfeso, es decir, le puede pasar a cualquiera. Avívala, aliéntala, incentívala. Amén. Don de Dios, él le dice el don de Dios, según de Timoteo 1:6, que el don de Dios es que la promesa del Espíritu Santo. Os conviene, Jesús nos dice a nosotros, os conviene que yo ¿qué? Me vaya, porque si yo me voy, el Padre ¿qué? Enviará ¿qué? Al Espíritu Santo. Dile, dale gracias a Dios. Dios, gracias por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Aleluya. Ese es un salario que ningún patrón me puede quitar. Ese es un techo que ningún banco me puede quitar. Porque eso viene directamente ¿de dónde? Del cielo, del Padre. Y puedo estar en las peores penuras y en los peores problemas. Y ahí está el Espíritu Santo para consolarte. Ahí está el Espíritu Santo para fortalecerte. ¿Cuánto la honra al Señor? ¡Aviva la llama! Sé sensato. No digas, tengo la lámpara. No digas, ya sé de Cristo. No digas, no, ya conozco el Evangelio, ya hice la oración de fe. No. Hay que ¿qué? Gloria a Dios. ¡Viva el juego! Mire, yo no soy de encuentros, pero si lo que necesitas de encuentro, mandémote a un encuentro. Hay que mandarte a algo. Lo hacemos. No creo en eso, pero si eso es lo que necesitas para vivir la llama, mamá va a mandarlo a 3 de un solo.
aviva la llama. Avívala. Si hay que ayunar, hay que ayunar. También se nos advierte, 1 Tesalonicenses 5:19, no que apaguemos el Espíritu Santo. Pablo nos dice, no que apaguemos al Espíritu Santo. No lo apaguen, es decir, pareciera como que fuera un televisor, algo así, ¿no? Que lo podemos, ¿qué? O prender o apagar. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo yo hago eso? Sencillo. ¿Qué contriste al Espíritu Santo? ¿Qué lo aflige? El Espíritu Santo es bien sensible. Mira que otro es sensible. Es inclusive más sensible que las otras dos personas de la Santa Trinidad. Y es tan sensible por eso mismo que Jesús dice que cualquier blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como una paloma. ¿Y una paloma es qué? Sensible. Si la asustas, ¿qué hace la paloma? Se va. ¿Están entendiendo las analogías? Todo esto está en raíz de la Biblia. Es decir, y por eso Pablo nos dice en Tesalonicenses, no apague el Espíritu. ¿Y cómo yo apago? Sencillo. ¿Qué es lo opuesto de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? Es decir, si el Espíritu Santo produce en nosotros gozo, ¿qué es lo opuesto de gozo? Tristeza. Si el Espíritu Santo en nosotros produce paz, ¿qué es lo opuesto de paz? Pleito. ¿Aló? Si el Espíritu Santo produce en nosotros amor, ¿qué es lo opuesto al amor? Odio, rencor, falta de perdón. Si el Espíritu Santo produce en nosotros fe, ¿qué es lo opuesto a la fe? Duda, incredulidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando incentivamos y agitamos estas emociones y estas formas de pensar, ¿qué es lo que hacemos con el Espíritu Santo? Lo estamos apagando. Entonces necesitamos ¿qué? Avivarlo. ¿Te sientes triste? ¿Qué dice la palabra? Ore. ¿Ore para qué? Porque después de orar, mira, tú entras como gatito y ¿cómo sales de allí? Como león rugiente. ¿Sí? Así me pasa cuando leo los salmos, a veces ni ganas de oración, pero entonces ¿qué es lo que hago? Agarro mi Biblia y solo dicto en voz alta los salmos y esa es mi oración. Y Dios mío, yo me siento como que quiero controlar el mundo, porque ese es el poder que produce. Es una hipérbole, hermano. No voy a pensar que tengo unos complejos aquí napoleónicos, ¿verdad? Pero se siente fortalecido. Y entonces, ¿qué dice el mismo Santiago? ¿Y el que está alegre? Cante la ¡Cante para ponerse más alegre! Amén. Porque necesitamos ¿qué hacer con el aceite? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Avivarlo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bien importante. Pablo nos dice eso. Agitemos el Espíritu de Dios a través de la oración regular, a través del estudio bíblico, a través del ayuno, a través del congregarnos regularmente con otros santos. ¿Cuánto dicen el Señor? A través de actos buenos, a través de ayudar a los necesitados, a través del esfuerzo de ejercitar todos esos dones del Espíritu Santo anteriormente mencionados, actuando de una manera amorosa, paciente, incluso cuando nuestra propia tendencia normal, carnal, es decir, nuestro cuerpo, es todo lo contrario. Esto es lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos ¿qué? Hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. ¿Puedo repetir eso? Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Amén. Sin el Espíritu de Dios, incluso de hecho, si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos realmente cristianos, no somos hijos de Dios. Somos advenedizos, somos extranjeros. Podemos venir a la iglesia, podemos conocer del Evangelio e incluso podemos autoengañarnos a pensar que somos parte del cuerpo de Cristo, pero a la hora de los balazos, como dice la expresión,
nos vamos a dar cuenta que estamos muertos. Aviva el don de Dios en tu vida, hermano. Si hay que apagar el tele, si hay que poner alabanza en vez de bachata, si hay que poner una película cristiana en vez de una película impía, cualquier cosa que conduzca a avivar el fuego de Dios, hazlo. Si permitimos que nuestro suministro de aceite se agote, los frutos de Dios, los frutos del Espíritu de Dios no serán evidentes en nuestros días y no estaremos listos para encontrarnos cuando Cristo regrese. Tendremos la lámpara, pero no habrá ¿qué? Aceite en ella. Entonces no te confíes simplemente porque tienes el Evangelio. No solo el Evangelio, se necesita también ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Muchos me dirán en ese entonces, Señor, Señor. Es decir, tenían un conocimiento superficial del Evangelio, pero no lo estaban viviendo por medio de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente hace una realidad todas las verdades del Evangelio en nuestras vidas. Y sin Él no es más que otro cuento. Bien importante que nosotros entendamos esto. Habremos perdido tontamente nuestra oportunidad de estar en esa primera resurrección como las primicias. Esta es otra lección vital que tenemos que reflexionar y meditar en ella. Pregunta que todos tenemos que hacernos: ¿es evidente en mi vida el aceite del Espíritu Santo de Dios? ¿Es evidente en mi vida eso? Buena pregunta. Entonces, esas son las dos cosas. Primero, las categorías entre vírgenes sabias, vírgenes insensatas, y después las sabias tenían aceite, las insensatas carecían de aceite. Otras cosas que podemos resaltar de esta parábola es el retraso, ¿verdad? Revelado en este retraso. El novio se había ¿qué? Retardado mucho. ¿Lo dije bien? Okay. Uno de los aspectos más cruciales de la parábola es lo que sucedió cuando el novio demoró su llegada. A lo largo de los siglos, ya tenemos casi que 18, 19, 20 siglos, a lo largo de los siglos muchos han intentado predecir cuándo regresaría Cristo. Los discípulos incluso inicialmente pensaron que Jesús regresaría en su propio tiempo. Lucas 19:11 dice esto, y ellos pensaban que en su propio tiempo Jesús regresaría. Sin embargo, la Biblia indica que habrá una gran demora. El mismo maestro Mateo 24 dice que oiréis de guerras y temblores, hambrunas y todas estas cosas, pero todavía no será el fin. Es decir, va a haber una gran demora. Lo que hacemos durante este retraso revela mucho sobre nuestra convicción y la profundidad de la conversión que tuvimos. La mayoría de las personas se llenan de entusiasmo cuando aprenden la verdad y ven el Evangelio por primera vez, pero eso a menudo se desvanece. Jesús advirtió que algunos comenzarían a ignorar y romper los mandamientos y se deslizarían de nuevo en formas mundanas autoindulgentes. Leamos rápidamente. Yo les he dado muchos versículos bíblicos, pero no los hemos leído todos, pero leamos Mateo capítulo 24, versículo 45, está ahí atrasito de la parábola. Mateo 24, versículo 45, ya son las 15, oh wow, tengo ya mucho tiempo predicando, me lo dieron en la tarde. Se llevaron el lavanda. Bueno, ya casi terminamos. Mateo 24, que es el 24:45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor ¿qué? Tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá que el señor de aquel siervo en día que nótese que esto disipa toda falsa creencia de que Jesús era un borracho. Se sentaba con borrachos, pero no se emborrachaba. Dile. Vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, algunos que son siervos, al ver que se tarda el Señor, ¿qué es lo que hacen?
vivamos la vida. Comamos, bebamos, disfrutemos. También advirtió que algunos tropezarán y abandonarían la fe como resultado de las pruebas y la persecución en la palabra del sembrador, y que otros se desviarían en la búsqueda de la riqueza y placeres mundanos temporales. Es revelado notar en la parábola de 10 vírgenes que todos se fueron a dormir, y aquí es donde yo quiero terminar. Bien importante, todas cabecearon. Santo. Todas cabecearon, aún las Prudentes. sabias, aún las que tenían aceite. Y esto es bien profético y esto es bien importante. Parece ser que en los tiempos finales va a haber como un tipo de sonambulismo, Adormecimiento. como un tipo de adormilado. Este es más difícil todavía. Adormecimiento. Sonambulismo. Es una palabra técnica. ¿Cuántos aquí eran sonámbulas o todavía lo son, no? No. Yo también, yo creo que hasta cocinaba durmiendo. Un día lo encontraba, yo creo, en la cocina. Decía que era soldado. La iglesia en los tiempos finales va a caer como en un tipo de sonambulismo donde todos vamos a cabecear, aún los escogidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendimiento, qué interpretación le podemos dar a esto? La parábola implica que todas las vírgenes durmieron y que todas fueron tomadas por sorpresa al encontrarse con el novio en la medianoche, ya que todas cabeceaban. ¿Y qué significa esto? Sencillo, dos cosas. Número uno, significa que la mayoría, quizás todos, en los tiempos finales, aunque en teoría aceptan que Cristo regresará, que aunque en teoría todos, por lo menos la mayoría, aceptan que Cristo regresará, no obstante, en sus corazones no están convencidos de que viene. Es decir, que es algo más mental que del corazón. No están convencidos, y como no están convencidos, ni mucho menos, entonces no están realmente a la expectativa de que va a venir. Y esto incluye a las 5 vírgenes con aceite. ¿Y por qué? Por la gran demora. Es decir, que ha pasado tanto tiempo, la boda, digamos, era este novio, yo creo que debe ser latino, ¿verdad? Dijo la boda a las 9 y ya casi son las 12 y no viene. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia dice, sí, creemos que viene, pero en 1000 años. Y cabecera. Y esto es algo característico de los tiempos finales. Y dos, quizás más importante aún, teológicamente hablando, significa que el mensaje principal de la iglesia, en general, estoy hablando en términos generales, significa que el mensaje principal de la iglesia en el tiempo final cambiará su enfoque. El enfoque del Evangelio de Cristo, desde Juan el Bautista hasta Juan en la isla de Patmos, cuando escribe Apocalipsis, el enfoque es siempre fijar la atención de la iglesia en la vida venidera. El llamamiento siempre es la nueva Jerusalén. El cielo, ¿verdad? No hecha por manos de hombres, sino la nueva Jerusalén hecha por la mano de Dios. ¿Verdad? El premio eterno. Y todo lo demás pierde su valor. ¿Verdad? Y ese es siempre el mensaje crucial del Evangelio. Pero en el tiempo final, por esta tardanza, el enfoque, en vez de ser en la vida venidera, el mensaje se centrará en el aquí y en el ahora. En esta vida, en esta tierra. Ahora, aquí. Tu mejor vida, Aquí. ahora. Despierta, no sé. ¿No? Entonces, bien crítico, porque esto nunca ha pasado en los demás tiempos, y por eso yo creo que estamos en esos tiempos finales, además de muchas otras explicaciones que podemos entrar en detalles, como por ejemplo, el Evangelio básicamente, todavía hay algunos rincones de la tierra en el cual el Evangelio todavía no ha llegado, pero el Evangelio ha llegado casi a todo el mundo ya. Solo falta algunos que otros rincones del mundo, pero el Evangelio está llegando y sabemos que Jesús dijo, y cuando este mensaje es predicado por todo el mundo, entonces vendrá el final.
bien importante, nos estamos acercando y hay muchas otras cosas que podemos entrar en detalle, pero esta es otra de las evidencias, otro de los signos que podemos decir que estamos en tiempos finales. La iglesia y el tenor de la iglesia, el mensaje central de la iglesia, y esto no solo incluye una denominación particular, esto no solo incluye una mega iglesia particular, sino que el tenor general, el espíritu general de la iglesia es uno que está enfocado en la vida presente y no en la vida venidera. Entonces, bien importante. Y esto el apóstol Pedro, movido por el Espíritu, nos lo habla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 14. Y con esto terminamos. Vaya conmigo, esta es la última lectura. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Y si quiere puede ponerse de pie. 2 de Pedro, capítulo 3. Y con esto terminamos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro acerca de la venida del Señor. ¿Lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen? Leamos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Burladores de qué? ¿En qué sentido? Veamos el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí está, lo tienen en su pantalla. Versículo 4 dice, estos burladores, dice que al final del tiempo habrá ¿qué? Burladores. Dios mío, yo me los he enfrentado por todas partes, los he visto en la iglesia, los he visto en el colegio, los he visto en el trabajo, los he visto en Facebook, los he visto en todos lugares. ¿Y cuándo viene Cristo? Hasta los mismos cristianos ya cayeron en esa trampa. No, tú eres muy religioso, ¿verdad? Es que, entonces, ¿qué es lo que? Por esa misma tardanza, por esa misma demora, entonces comenzamos a cabecear a una misma iglesia. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Saben qué significa advenimiento, verdad? Aparición. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, me gusta esa palabra. ¿Cómo ignoran? Voluntariamente, es decir, han tomado una decisión voluntaria de no creer en el advenimiento, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Y esto es comprobado científicamente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mandando todos estos satélites a tratar de ver si hay vida en las lunas de Júpiter, Io, Europa, y queremos saber ¿qué es lo primero que están buscando? Agua. Porque sin agua no hay vida. A ver, sigamos adelante. Vamos a ver a dónde nos quedamos. 7. Pero los cielos y la tierra existen hasta ahora. Están reservados por la misma palabra. Guardados, o no, me brinqué. 6, no leí el 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció ¿cómo? ¿A qué evento se refiere eso? Al diluvio. Y es también comprobado científicamente. Por ejemplo, usted vaya adentro. Ahora, según la data, estos millones de años antes y nada que ver con Dios y todo lo demás cosas. Pero no importa, solo haga esto. Vaya a Google, ¿verdad? Todo se lo sabe Google, ¿verdad? Google, ¿cómo me siento hoy? Está muy alegre, ¿verdad? Alexa o Siri. Dios mío, eso ya parece como diabólico, ¿verdad? ¿Será la marca de la bestia? No. Tampoco fanáticos no somos. Pero vaya y busque ahí, ¿verdad? Se me olvidó el nombre de ese tipo de especie. Pero ponga animales de agua en la montaña de Everest. Y ¡pum! Le va a salir que todas las montañas tienen esqueletos. ¿De qué? De peces. Trilobites, ya. Es decir, todas las montañas están cubiertas con fósiles de peces. Pregunta, ¿ha visto un pez haciendo un climbing, escalando montaña aquí? ¿Cómo un pez llegó al tope de Mount Everest, de las Himalayas? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que llegaron esos bichitos de allí, verdad? Sencillo. Cuando Dios, ¿qué? Llenó, dice que 15 codos más
aún más alto, ¿verdad? Del más alto monte, 15 codos más, subieron las aguas. Ahí estaban los pececitos, ¿verdad? Y se quedaban pobrecitos ahí. Ay, ay, ay. Quedaron ahí para Entonces, es un hecho hasta científicamente comprobado. Ahora, los científicos le van a dar otra explicación. Volaron o Pangea, todo era una masa junto, estábamos debajo del agua, después la magna y la plate tectonics, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una mejor y más simple explicación. El arca de Noé. el arca de Noé. Y tenemos que creer en la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, si Dios ya lo hizo una vez, Lo hará otra vez. lo hará de nuevo. Y si a Noé no le creyeron, tampoco a nosotros nos van a creer, pero salados ellos. Salados ellos. O más bien, todos somos la sal, salados nosotros, ¿verdad? Ellos ahogados, insípidos. Sigamos leyendo. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, porque Dios juró por sí mismo que no volvería a destruir ¿qué? La tierra con agua. La tierra con Agua. agua. Y que cada vez que llueve, ¿qué va a aparecer en el cielo? Un arco iris. Y le va a recordar, para la lluvia. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no prometió nada del juego. Dejamos ahí, versículo 9. Este Señor. Aleluya, me encanta Dios cómo trabajas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. No la leí. Pero los cielos y la tierra 7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? El fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Esas son otros signos de los tiempos finales. La gente se va a volver impía, pero bien impía. Sin piedad. Pablo dice sin afecto Natural. bien impía, ya lo estamos viendo. Sigue diciendo, mas, oh amados, dile que está a tu lado, ese eres tú y yo, ¿verdad? Oh amados, no ignoréis esto, ¿que qué? Que para con el Señor, un día es ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años, ¿como qué? Como un día. Es decir, en el reloj de Dios, si agarramos esto como patrón, ¿cuánto tiempo ha pasado desde Jesús a hoy? 2 días. ¡Aló! Ay, ay, ay. Nosotros todos esperados, Dios, los huesos de los apóstoles están ya ahí encenizados. Y el Señor, pero espérate, acaba de ascender de Galilea. Y esto es también científicamente comprobado. No, pero pastor, no. Sencillo, la teoría de relatividad. Relatividad. Theory of relativity. La teoría de relatividad, ¿no? Relatividad. Ahí está. La famosa teoría de quién? De Einstein, que ¿quién nos enseñó? Científicamente comprobado, matemáticamente comprobado, e incluso ya lo hemos visto empíricamente con las naves que los hemos mandado al espacio y viajan a velocidades de, estamos hablando de 20.000 kilómetros por hora, rapidísimos. ¿Qué? Que si usted se puede, que si usted tuviera una nave que pudiera bajar a la misma velocidad de la luz, para usted el tiempo para. Entonces, para nosotros, de repente, pueden pasar 100 años, pero si usted pudiera tener una nave que viajara a la velocidad de la luz, para nosotros pasaron 100 años y para usted solo pasó un día. Esa es la teoría de relativity. Científicamente comprobado. Son diferentes puntos de referencias. Y todo tiene que ver con la velocidad. Y si sabemos a alguien que es más rápido que la velocidad de luz, es a Jesucristo. Aleluya, ¿cuánto dice el Señor? La aurora de la mañana. Aleluya, ¿cuánto dice el Señor? ¿Qué es lo primero que Dios hizo? Sea la luz. ¿Cuánto alaban al Señor? Él está escondido en los tiempos. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira, hermano, no se aflige. Dile que no te aflige. Dile, no te aflige.
apliques por la renta. Dile, no te apliques por la renta. Dile, no te apliques. Dile, por las loncas que te están saliendo, no te apliques. Dile. Por las arrugas que me están saliendo. No te apliques por las cosas presentes. Hay un mundo hermoso y glorioso que Dios tiene para la iglesia. Amén, gloria a Dios. No te apliques por estas cosas. Mira, por más feas que puedas ser, perdiste un ser querido. Hermanos, hermanas, las riquezas que tenemos en Cristo son gloriosas. Amén, Tú gloria a Dios. sigue fiel al ministerio, sigue avivando la llama, sigue santificando tus ropas. Terminamos, tenemos que terminar aquí, vamos a ver, todo esto científicamente comprobado. 9, y el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardada, sino que ¿qué? Dios no es que se está tardando, sino que ¿qué? Es paciente para con, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Miren, hermanos, hay alguien ahorita en alguna parte del mundo que todavía no le ha llegado el Evangelio y es del Señor. Y por esa una oveja el Señor le va a decir al que tiene la trompeta listo, ¡hey! Oye, falta que ¿cuántos dan la mano al Señor? Y gloria a Dios por nosotros, porque nosotros fuimos uno de esos. ¡Aleluya! Es más bien misericordia lo que retarda la promesa. Amén. Pero, vamos a ver, ¿dónde estamos? No queriendo que nunca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese de todos no es todo el mundo, sino todos a los cuales el Señor va a llamar. Pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Ladrón en la noche. El ladrón en la noche. ¿El ladrón te llama? No. Mira, a las 3 de la mañana yo quiero meterme por la ventana X. Como ladrón en la noche viene Jesús, el esposo. Gloria a Dios. De repente nos encuentra cabeceando, pero que no te encuentre con la lámpara sin aceite. Aleluya. Sí, diciendo, vamos a ver, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán, es decir, los mismos átomos. ¿Lo dije bien? Y no solo eso, sino que los mismos elementos que componen los átomos serán ¿qué? Y ya sabemos que esto es posible. Hace 100 años pensábamos que no, pero pues también la teoría de Einstein nos enseñó la fisión nuclear, que usted puede dividir un átomo. No es científicamente comprobado. Y es hasta en estos últimos años que estamos viendo todas estas cosas. Dile que está a tu lado, prepárate, dile, prepárate. Ay, ay, ay. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso, claro, es apenas un preludio, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Por lo tanto, con exclamación, ¿verdad? ¿Cómo no debéis? Es como que Pedro te agarrara a ti. Teniendo esto en mente, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? Teniendo esto en mente, ¿cómo no debéis vivir en una santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos. ¿Cuántos esperan esos cielos nuevos y tierra nueva? Dile que da toda allá seremos ricos, dile, allá seremos ricos. No, pero dile, allá con respeto, Allá es Don Jiménez. Aleluya, canta la mano del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a tener presidente, ahí no vamos a tener senadores, ahí no vamos a tener parlamentos, ahí vamos a tener a Jesús como Rey y Señor. ¿Cuándo dicen el Señor? Y nosotros también somos reyes y sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gracias, Señor.
Nada de lo que Marvel le enseña en la pantalla grande se compara a esto. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Con eso termino. La última cualidad que podemos ver en esta parábola es de que eran vírgenes. No eran prostitutas, no eran mujeres de calle. ¿Eran qué? Vírgenes. Y Cristo viene por una novia sin mancha, pura, piadosa. Por lo tanto, limpiemos nuestras vestiduras todos los días, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento. Obviamente no vamos a llegar a la perfección, pero todos los días, en el poder del Espíritu Santo, acerquémonos más y más a la perfección en Cristo. Oramos. Padre Celestial, gracias, oh Señor, por esta noche, oh Padre. Gracias por este día, gracias por esta semana. Gracias, oh Señor, por todas las cosas que nos das y nos dejas disfrutar en esta vida. Gracias por la familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por estos hermanos de esta iglesia. Gracias por amistades que tengo en ella. Gracias, oh Dios, por la inteligencia. Gracias por la casa, el apartamento donde vivo. Gracias por el carro que ando. Gracias por la ropa que he visto. Gracias por todas las cosas, los lujos, la comida, los sabores. Gracias por cada experiencia que me das en el aquí y en el ahora. No menosprecio, oh Señor, tu rica gracia. Y yo sé que cada hermano aquí también podría decir lo mismo. Gracias por la vida. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de vivir, existir, actuar en el mundo, planificar en el mundo, crecer en el mundo. Oh Señor, es una gran jornada hermosa, llena de altas y bajas, pero eso es lo que le da riqueza. Pero, oh Señor, todo esto lo tenemos por perdido a la luz de Cristo. Al ver el reino de los cielos y al entender qué significa el Señor para nosotros, se vuelve en realidad esa parábola donde dice que el reino de los cielos es como un mercader buscando una perla, encontró una perla preciosa y dice que vendió todo lo que tenía, el oro, la plata, las perlas, los diamantes, todo lo que tenía para comprar esa única perla. Jesús, tu reino, tu evangelio, tu persona, tus promesas, es esa perla para nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, que nos prepares todos los días. Y que por más que estemos enfocados en hacer dinero aquí, en comprar casas aquí, por más que algún día estemos afanados por el trabajo cotidiano, por la familia que tenemos que criar y todas las multitudes de responsabilidades que tenemos, que nunca perdamos, oh Señor, la perspectiva de que nuestra esperanza debe ser tu venida. Que nuestra oración debe ser, como dice el Apocalipsis, y la esposa y el Espíritu dicen ven, la iglesia dice ven. Que ese sea el gemir de nuestro corazón. Cuando estemos felices, que ese sea el gemir de nuestro corazón. Que cuando estemos en lo alto de nuestras vidas, cuando estemos en la cima de nuestros triunfos, que ahí nos arrodillemos y podamos reconocer, Señor, ven. Cuando estemos también en los bajos de nuestras vidas, en los valles de nuestras vidas, en los lugares dolorosos de nuestras vidas, que ahí también podamos arrodillarnos y decir, Señor, ven. En todo momento podamos decir eso de todo corazón. Te amamos, oh Señor, te santificamos en este momento, invocando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y Dios los bendiga, hermanos, pasen una feliz noche. Me tardé un poquito, pero es importante. Dios los bendiga. Y si el ladrón viene esta noche, nos vemos.